Bueno, y aquí seguimos con nuestra enseñanza. Vamos a seguir tocando un poquito el tema referente a lo del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto al Espíritu Santo? Entonces, como miraron en el título del video, entonces decía que primero somos hijos y luego nos llena de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este título, porque es la realidad. Porque para ser lleno del Espíritu Santo, primero hay que ser hijos. Por la sencilla razón que el Espíritu Santo es para los que son hijos. La Biblia dice en Gálatas, su capítulo 4, del versículo 6 al 7, podemos mirar de una manera clara cómo el apóstol empieza a hablar. Os he enviado al Espíritu Santo a vosotros porque sois hijos. Por cuanto soy hijo, el Espíritu Santo de verdad viene sobre los que son hijos. El Espíritu Santo no puede llegar a una persona sin ser hijo de Dios. Y todos los que son hijos son salvos. Entonces, por eso es que se desprenden grandes inconvenientes de que si es necesario la llenura del Espíritu Santo para ser salvo. ¿Cuál es el inconveniente? Que los términos se malinterpretan. La gente cree que el sello del Espíritu Santo es lo mismo que la llenura. Y no, la llenura es una cosa y el sello del Espíritu Santo es otra cosa. Todo eso es la obra del Espíritu Santo y no va desligada porque es el mismo Espíritu Santo. Si no es otro Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo el que sella, es el mismo Espíritu Santo el que llena. Pero cuando nosotros entendemos de forma ordenada, decir, el Espíritu Santo hace primero esto y luego hace esto, entonces podemos entenderlo mucho mejor y no vamos a entrar en controversias. Durante mucho tiempo surgió podríamos decir, surgió el pensamiento, alguien quizás miró y lo publicó y se empezó a regar de que no era necesario el Espíritu Santo para ser salvo. Pero quizás no supo la manera de decirlo o de poderlo expresar. No es que no es necesario el Espíritu Santo para ser salvo. El Espíritu Santo es Dios mismo y es muy necesario para ser salvo, porque la obra de la salvación la hace Él. ¿Sí? La Biblia dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Nuestras debilidades es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Eso por un lado. Por otro lado, también dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y entonces es imposible desligar al Espíritu Santo de la obra de la salvación. Aquí la cuestión no es esa. La cuestión es entender en qué momento somos sellados. Y para ello podemos dirigirnos a la carta de los Efesios, su capítulo 1. El versículo 13 dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue diciendo lo que es el sello en la parte de abajo, que es la arra de vuestra herencia para la redención de la promesa adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces el sello es una marca, el sello es una garantía. Con el sello lo que Dios está diciendo es que estamos marcados, que le pertenecemos a Él. Las arras son el anticipo y Dios se compromete a volver por nosotros. Entonces el sello es una marca. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo desde el momento que creímos. En el momento en que nosotros creemos, Dios nos sella con su Espíritu Santo.
La Biblia dice que Él ha enviado al Espíritu Santo a los que son hijos, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó no sobre los que iban a ser hijos, sino sobre los que ya eran hijos. Y si ya eran hijos, ya eran sellados del poder del Espíritu Santo. Y si ya eran sellados, eran salvos. El Espíritu Santo no cayó sobre ningunos impíos. El Espíritu Santo se derramó sobre gente santa que ya le pertenecía al Señor, que ya había sido marcada porque ya habían creído en Él. Pero, sin embargo, podemos destacar que los discípulos querían salir a predicar el Evangelio, salir a pregonar, pero el Señor les dice: quedad en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Eso se refiere en cuanto a la llenura, poder del Espíritu Santo. Si separamos bien la obra del Espíritu Santo y la llamamos con nombre propio, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es lo que da la facultad. Con ella vienen los dones espirituales, dones ministeriales, como lo suelen dividir, dones de servicio. Bueno, hay varias formas en las que, dependiendo las doctrinas, suelen dividirlo de cierta manera, pero sí, claramente está en la Biblia la división de los dones. Pero eso viene con la llenura del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre hijos, no sobre impíos. El Espíritu Santo se derrama sobre personas salvas, no personas que van a ser salvas. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no es necesario el Espíritu Santo para ser salvo, porque ya somos salvos antes de que el Espíritu Santo, de que la llenura, para hablarlo en el término que es del Espíritu Santo, llegue a nuestras vidas. Porque en el día de Pentecostés se derramó sobre los que ya eran hijos, y si ya eran hijos, eran ya herederos de la salvación, ya habían creído en el Señor y eran salvos ya en su nombre. Pero necesitaban del Espíritu Santo para poder mantener la salvación. Así que sin la llenura del Espíritu Santo, sin lo que ellos recibieron en el Pentecostés, que fue poder, autoridad, para poder salir, predicar el Evangelio, hacer milagros y diferentes cosas, poder enfrentarse realmente en el mundo. Ese poder era necesario que ellos lo recibieran, porque tenían que salir con una investidura para poder frentear al enemigo. Porque es el Espíritu Santo quien los iba a iluminar, quien los iba a guiar a toda verdad. Y a través de esa búsqueda, de esa llenura, es que se logra ese objetivo. Sabiendo que el Espíritu Santo, o a través de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos estar fortalecidos en nuestra vida cristiana. Y es así donde podemos hacer que las cosas espirituales tengan un auge más poderoso en nuestra vida y que la carne se aplaque más. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso dice: yo me voy, pero enviaré al Consolador para que los ayude en las debilidades. Estaré todos los días con ustedes. Aunque los discípulos y muchos habían creído en el Señor y Dios le había regalado esa salvación tan grande, era necesario mandar de su poder para que ellos pudieran mantener la salvación. Entonces podemos concluir claramente: el Espíritu Santo es indispensable para la salvación, o más bien para mantener la salvación. Lo que recibieron en el día de Pentecostés fue la llenura del Espíritu Santo. Y eso no solo se recibió en Pentecostés, eso se recibió en la casa de Cornelio, se recibió en cada una de las partes donde se reunieron los discípulos,
donde el grupo iba creciendo en las iglesias, el Espíritu Santo se manifestaba y cada día se llenaban y se llenaban y se llenaban mucho más del Señor. La llenura del Espíritu Santo no tiene un tope. No es que lo recibí y me quedo ahí. No, se recibe hoy, mañana se recibe más y pasado mañana se recibe más hasta que la copa rebose. Sin embargo, el sello del Espíritu Santo no se recibe hoy y mañana también se vuelve a sellar. No, se es sellado una sola vez para toda la vida. Y esa es la gran diferencia de lo que es la llenura del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Somos sellados una sola vez para siempre, pero la llenura debe ser permanentemente. Cuando el cristiano deja de llenarse, su vida espiritual empieza a decaer. Por eso es necesario la búsqueda, la lectura de la palabra del Señor para estar siempre fortalecidos en Él. Entonces, creo saber y creo haberme explicado claramente en lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo que es el sello del Espíritu Santo. Esas son las dos cosas que el Espíritu Santo va haciendo, donde va implícito el convencernos de que somos pecadores. Enseguida de ello, claramente miramos que está el convertirse. Si nosotros realmente nos hemos arrepentido, pues debemos de convertirnos. Por eso la Biblia habla de arrepentidos y convertidos. Porque el fruto de un verdadero arrepentimiento es demostrar el convertimiento. De decir, yo iba por este camino, pero me devuelvo porque por aquí no es, es por acá. Eso es arrepentirse. Dejar de hacer lo que antes hacía y empezar a hacer lo que realmente Dios quiere que haga. Entonces, el convertimiento genera el fruto del arrepentimiento. El convertirse genera el fruto del arrepentimiento. Y ese fruto, al nosotros empezar ese proceso de conversión, ese proceso es el que nos lleva a nacer de nuevo. Bueno, y esperamos haya quedado más que claro la diferencia entre lo que es el sello y lo que es la llenura. Como lo decía por último, para dar la aclaración, reiterar un poco más. El sello se recibe una sola vez. No somos sellados hoy y mañana volvemos a ser sellados. El sello es una sola vez, pero la llenura sí es 1, 2, 3, 4 y cantidades de veces. Decir que la llenura debe ser constante en la vida del creyente, porque a través de la llenura es que el cristiano se puede mantener ferviente, activo, con fuerzas, con ganas de seguir adelante, con ganas de serle fiel a Dios y perfeccionarse cada vez más en su camino, en su palabra. Entonces es un tema muy interesante y que al no tenerlo bien en claro, como creyentes nosotros en la iglesia, cometemos muchos errores con las personas incluso que están iniciando un camino, con las personas que llegan al Señor y quizás muchos que llevan tiempo en el Evangelio. Muchos los tratamos como personas inconversas, que no tienen la salvación. ¿Por qué? Porque se suele mucho malinterpretar estos conceptos. Entonces la persona le dice, tú ya recibiste el Espíritu Santo. Y él dice, no, yo no he recibido el Espíritu Santo. Pero él dice no porque no ha hablado en lengua. ¿Sí? Entonces, como nadie lo ha visto hablado en lengua, como él no ha hablado en lengua, entonces él cree que no ha sido sellado. ¿Sí? Pero el sello, el hablar en lengua no es la única prueba de que nosotros hemos sido sellados. ¿Sí? El hablar en lengua sí es una prueba de que la persona ha sido sellada,
porque el derramamiento o la llenura del Espíritu Santo cae sobre los que son hijos y los que son hijos son sellados. Sí me hago entender, ¿verdad? Los que son hijos son sellados. Y como son sellados, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo cae sobre ellos. La gente lo que puede ver que si una persona es sellada es ya sea el hablar en lengua, pero más importante y mucho mayor que ello pueden ser los frutos. Los frutos de esa persona, de ese cristiano, son los que pueden garantizar de que ha sido sellada. Pero muchos reciben maltratos porque no se les ha visto el hablar en lengua. Entonces, como no se le ha visto hablar en lengua, se tienen como inconversos. Porque el que no es sellado no es hijo de Dios. Y yo a decirle a alguien que no ha sido sellado, le estoy diciendo que aún ni siquiera es cristiano. Entonces, son conceptos que se tienden a confundir mucho. Yo no puedo asegurar que tal persona no ha sido sellada porque el sello del Espíritu Santo es algo que se hace en el momento que Dios lo hace, en el momento que la persona realmente cree en Él. Cuando la persona cree en Él, Dios lo sella con su Espíritu Santo y posterior a eso viene la llenura del Espíritu Santo y esa llenura no es una sola vez. Esa llenura, como le digo, es constantemente, todos los días, si es posible, llenarse del Señor. Pero se suele la gente llevar mucho por la emoción y el Espíritu Santo es de orden. Pero muchos suelen emocionarse y se mira mucho en las redes que hablan lenguas y entonces el hablar en lenguas como parece el trofeo más grande. Pero muchos y cuantos hablan en lengua y salen del culto de la iglesia a pecar, a hacer cosas que realmente no son. Entonces se vive a veces un cristianismo lleno de apariencia. ¿Cuántos intentan y fingen hablar en lengua y realmente no son sellados? Y el que no es sellado, el que no es hijo, termina descarrilándose porque nunca estuvo en medio de los nuestros, como dice el apóstol, pero nunca fue de los nuestros. Así que preocúpate por ser sellado. Preocúpate por ello primero, porque si eres sellado, eres hijo de Dios. Y si eres sellado, entonces el hablar en lengua es algo que viene. Pero más que el hablar en lengua, son los frutos que nosotros con nuestro vivir demostremos de que realmente somos hijos de Dios. La llenura y el sello del Espíritu Santo son factores muy importantes. Y con esto no es decir de que no es necesario el Espíritu Santo para ser salvo. O más bien, decirlo de manera correcta, no es necesario el sello del Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo para ser salvo. Porque primero se recibe el sello y luego viene la llenura. Pero, aunque primero somos sellados y luego viene la llenura, como lo he dicho anteriormente, esa llenura viene porque realmente la necesitamos en nuestra vida para poder mantener la salvación. Otra de las cosas que quisiera más adelante poder tocar en esta serie de enseñanza es en cuanto al bautismo. El bautismo también es un tema de suprema importancia y que tiene mucha correlación con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del bautismo, entonces podemos encontrar que la Biblia dice en San Marcos su capítulo 16 del 15 al 16, versículo 15 al 16, está el mandamiento. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Habla el ser bautizado y creer para que los pecados sean perdonados. Más adelante, todos los discípulos, y en especial Pedro, Pablo, más mencionan el creer
que el ser bautizado. Casi no se vuelve a mencionar el bautismo en agua, muy pocas veces lo vuelven a mencionar, sino que más bien mencionan el creer en el Señor Jesucristo como paso fundamental para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué esta razón? ¿Por qué después de San Marcos se enfatiza más en el creer y no se vuelve a repetir más el que tienes que ser bautizado y creer? La Biblia no se contradice de ninguna manera. Y de ninguna manera estamos diciendo que el mensaje se cambia o que se tiende a predicar una cosa y después otra. No es eso lo que tratamos de decir. Lo profundizaremos más en el siguiente video. Pero si algo es claro, es que cuando habla de ser bautizado y creer, ¿cuántos se han bautizado, pero realmente no han creído? Así que tampoco tiene validez, de manera que te hagas sumergir a las aguas, pero que realmente no hayas creído en el perdón, no hayas creído en el Señor. Si algo estamos seguros y sabemos que el bautismo representa sepultura, muerte y resurrección, es decir, que el bautismo representa la cruz. Y si nosotros no creemos, así lo hagamos, no tiene ninguna validez espiritual para el Señor. Con el bautismo nosotros damos testimonio de que hemos creído en el Señor y no de que recién vamos a creer en Él. Cuando alguien llega a las aguas, está dando testimonio público de que cree en el Señor, porque está representando la cruz en la obra que Él hizo, en su obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos lo han hecho sin haber entendido lo que están haciendo? Y vamos a decir de esa manera que Dios va a recibir lo que están haciendo si ni siquiera ellos entienden lo que están haciendo. Entonces por eso debemos de analizar realmente a profundidad el bautismo en agua, la importancia que tiene, lo que realmente representa. Y de base a ello podemos descubrir a la luz de la palabra lo que implica todo ello. De modo que se relaciona mucho en cuanto al Espíritu Santo. Porque si bien debemos primero ser sellados para recibir la llenura, pues bien primero debemos de creer y luego ser sumergidos en las aguas. Porque lo más importante premia en creer. Porque si creemos, podemos dar testimonios en las aguas y testimonio verdadero de que hemos creído en el Señor. Y de seguro nuestros pecados serán perdonados porque ya hemos creído y son perdonados desde el momento que creemos, pero hacemos testimonios públicos en las aguas de que tenemos al Señor en nuestro corazón. Pero si de otra manera descendemos a las aguas, pero realmente nuestro corazón está lejos y no creemos en el Señor, ha sido en vano y no. Lo único que hemos hecho es mojar nuestros vestidos, mojar nuestras ropas. Pero no vamos a recibir ninguna salvación de esa manera porque a Dios no lo engaña a nadie. Quizás frente a la gente podemos demostrar de que sí, de que lo estamos haciendo sinceramente. Pero muchas personas lo han hecho presionado por sus familiares, lo han hecho presionado porque alguien le dijo, porque nació en un hogar cristiano, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente mueve a Dios y lo que realmente perdona los pecados es el hecho de que nosotros creemos en que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y de ahí para allá debemos de dar testimonio público de que hemos creído en Él. Pero principalmente creer en el Señor, y ese es el mensaje del Evangelio. De creer en su Evangelio, de creer en su palabra, de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y vamos a ir tocando cada uno de estos puntos. Cuando el Espíritu Santo hay mucha más tela por cortar. Cuando nosotros miramos la obra completa del Espíritu Santo, podemos analizar cómo inicia a partir
de cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, el escuchar la palabra da conocimiento de algo que no sabíamos o de algo que no entendíamos. Y es allí donde el Espíritu Santo, a través de nuestra escucha activa, nos convence de lo que hemos escuchado. Y ese convencer nos da a nosotros mostrar nuestra condición pecaminosa. Por eso la Biblia habla de que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. ¿Y cómo lo convence? El primer paso para convencer al hombre de pecado, de que nosotros somos pecadores, es que nosotros empecemos a escuchar la palabra del Señor. Cuando yo empecé a escuchar la palabra del Señor, de cosas que no sabía ni entendía, Él me convenció y Él me hizo conocer, me iluminó mi vida y yo pude entender de que era pecador y que necesitaba de Él. Entonces, primero el oír, Él convence de lo que yo he escuchado y llega a mi vida ese arrepentimiento porque ya conozco. Y entonces está el oír y el arrepentirse. Entonces está la obra del Espíritu Santo de manera ordenada. Escucho la palabra, Él obra en mí, convenciéndome de que soy pecador y yo me arrepiento. Luego de que yo me arrepiento, inicia ese proceso de conversión. Cuando inicia ese proceso de conversión, entonces ese proceso de conversión es el que me lleva a un nuevo nacimiento. Y cuando yo nazco de nuevo, entonces el Señor dice, usted es mi hijo. ¿Por qué? Porque ya no está practicando lo que practicaba cuando era antes, cuando estaba en el mundo. Ya no son frutos carnales, ya no son obras malas, ya es fruto de arrepentimiento. Y a eso es lo que le llamamos fruto de arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esos son los frutos de arrepentimiento y lo que van a demostrar de que realmente nosotros sí hemos nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ya tiene una simiente de Dios. Ya no es una simiente pecaminosa. Claramente lo habla la Biblia a través del apóstol. ¿Sí? Juan habla mucho de eso. ¿Sí? El que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado porque es de Dios. Bueno, y entre esos hay muchos temas más. Vamos a seguir desprendiendo de lo que se abarca todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Pero tiene un orden. Dios te sella cuando miras que tú vienes siguiendo ese orden. Ahí está el momento donde crees en Él, Él te sella. Él te sella porque ese proceso de conversión te lleva a tener esos frutos dignos de arrepentimientos. Ese fruto de arrepentimiento se ve en ese proceso de conversión. En ese proceso de conversión donde Dios realmente comprueba que tú has creído en Él y agarra y te sella. Con ese sello está diciendo, usted es mío, usted me pertenece. Y como yo ya le pertenezco a Él, como yo ya soy sellado por Él, es donde yo empiezo a disfrutar de los beneficios que Él ofrece y ahí entra lo que es la llenura de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si alguien dice que no, que primero es la llenura y luego el sello, está demasiado equivocado, súper equivocado. De ninguna manera es así. Primero el sello, luego la llenura del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo vienen, como le digo, los dones y vienen muchas cosas más y cantidades de milagros y cosas que Dios hace a través de la vida del creyente. De esto y de muchas cosas más seguiremos compartiendo, empezaremos a deshuesar. Realmente en un solo video no vamos a alcanzar a deshuesar, no vamos a alcanzar a abarcar todo lo que realmente queremos nosotros conocer. Pero espero que esto haya sido de grande bendición para cada uno de nosotros. Y realmente espero de que si te interesa este contenido, si te interesa realmente empezar a profundizar mucho más de la palabra del Señor y no solo en estos temas del Espíritu Santo, sino también
posteriormente temas escatológicos, muchos temas que quizás estoy seguro que al escucharlo, al debatirlo, te puedas expandir la mente y puedas mirar, realmente es así, realmente no, yo estaba equivocado, pero que sea Dios quien nos guíe a toda verdad y que lo que hagamos aquí realmente sea Él tocando a cada vida, a cada corazón, a cada persona que escuche este video, que sea de grande bendición, sin antes no realmente lo que te pudiera decir es que te suscribas al canal y que estés pendiente a las notificaciones de cada video que empezaremos a subir en la semana para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Entonces, que Dios te bendiga.